El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7:05 en la mañana. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué ocurre en Bolivia? Les había alertado. Permítanme, por favor, recapitular el tuit generado por la presidenta interina, entre comillas. ¿Qué interinazgo el de Bolivia, no? Una cosa de locos lo de Bolivia. Es interinazgo que yo lo califico como impresentable, ¿no? El interinazgo de Bolivia. Bueno, la señora Añez, que entró por la ventana como presidenta interina de Bolivia y cuyo interinazgo se prolongó demasiado tiempo, escribió hace 7 horas al filo de la medianoche. Aún no tenemos el cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce, Luis Arce, y el señor Choquehuanca, David Choquehuanca, han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia, decía Yanine Añez, presidenta interina de Bolivia. Se entiende que los resultados oficiales se conocerán mañana martes, pero hoy todas las proyecciones lo dan como ganador a Luis Arce del Movimiento al Socialismo en primera vuelta, incluso rompiendo los pronósticos de que vaticinaban que iba a ganar la primera vuelta, pero no iba a ganar en primera vuelta, o sea, que se iba a forzar un balotaje con Carlos Mesa. Aparentemente no habrá balotaje. ¿Qué nos dice Dayana León, quien es analista en temas electorales, que siguió de cerca, pues ayer, el proceso electoral? Sé que incluso estuvo muy activa en otros espacios hablando sobre las elecciones en Bolivia. Hola, doctora León, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Fabricio, qué gusto, gracias por la invitación. Realmente el caso de Bolivia es un caso muy sui generis en América Latina, porque cuando daban por realizarse una segunda vuelta, porque en Bolivia y Ecuador existe una normativa muy similar en cuanto a lo que hay que cumplir para ir a una segunda vuelta. Lo primero es que tengas más del 50% de la votación o que cumplas la condición de tener al menos el 40% de la votación y 10 puntos de diferencia con el segundo candidato. Entonces, por lo tanto, una de estas dos condiciones, al parecer ya estarían de acuerdo con las encuestas a boca de urna, que ya dijeron que efectivamente el candidato por el movimiento MAS era el que lideraba, seguido por el expresidente Carlos Mesa. Este contexto boliviano es interesante porque hay que analizar sobre todo el ámbito político que tiene Bolivia. Dicen, bueno, yo ya veo en algunas redes, no sé si has visto, Fabricio, cómo la gente ya empieza a comparar el caso boliviano y qué pasará en Ecuador y todo un tema y alrededor de este acontecimiento. Yo les digo algo, para entender, y lo que ya dijo Yanine Añez, la presidenta, bueno, interina, que aún no tenían el cómputo oficial, ella conoce el contexto boliviano. Obviamente, ella sabe que el MAS es un movimiento importante, es un movimiento que tiene bases sólidas en Bolivia y que efectivamente al momento en el cual se dan estos resultados, esto responde no a la figura en sí de Evo Morales per se, sino responde a una trayectoria que tiene el MAS como movimiento que ha logrado absorber también las necesidades de cambios en la sociedad. Recordemos cuál es la historia del MAS y por qué hay que entender estos resultados en Bolivia. O sea, Bolivia tiene un alto porcentaje, es el país que más alto porcentaje tiene precisamente de población indígena, ¿no es cierto? Entonces eso es por un lado. Por otro, es de que el movimiento tiene una base importante de la organización obrera, del movimiento de los cocaleros. Este movimiento se mueve en masa y asume efectivamente compromisos colectivos. Entonces, en ese sentido, este es un contexto político importante para entender lo que pasa en Bolivia y sobre todo la consolidación de una organización que ya estaba construida. Pero, por ejemplo, antes de la llegada de Evo Morales a la presidencia de ese país liderando el MAS,
Hubo otros gobiernos, menciono el de Gonzalo Sánchez de Lozada, el denominado Goni, le decían Goni por esa forma tan extraña de hablar, un hombre que se había formado y que vivió casi toda su vida en Estados Unidos, pero fue 2 veces presidente de Bolivia, o el caso de Hugo Banzer. Hugo Banzer fue dictador primero y después llegó al poder por la vía de las urnas, y yo conocí el caso de Banzer porque fui justamente a la posesión de Banzer, si mal no recuerdo, con el presidente Gustavo Noboa en un viaje con los periodistas. Digamos, ¿cómo entender este antes y después de Evo? ¿Por qué antes no logró, siendo un país, Bolivia, un país con estas particularidades, Dayana, que tiene un componente poblacional indígena muy grande, muy importante, que es la mayoría de la población boliviana indígena? ¿Por qué resulta que antes de Morales gobernaron las élites? ¿Por qué antes no llegó un proyecto político vinculado al sector obrero, al sector indígena, a las clases sociales? ¿Por qué no llegó antes al poder, si no solamente con Evo? Bueno, es interesante tu pregunta porque, claro, recordemos cómo fue el origen también de los primeros años de Evo Morales en estos contextos. El MAS, que había sido un partido iniciado por Filemón Escobar, había tenido una alianza. Entendemos que, evidentemente, para poner en contexto, el MAS es el Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, MAS IPSP. Entonces, es denominado efectivamente un movimiento que empieza a tener un ascenso en el poder precisamente con la presencia y con la alianza que tiene con Evo Morales. Evo Morales asumió el gobierno a partir de esta importante articulación entre los productores de coca y también quienes pensaban y tenían una tendencia desde la izquierda. ¿Qué pasó con Evo Morales en el ascenso al poder? Existen críticas de su actuar personal, de ciertos temas vinculados con otras cuestiones, pero lo que sí sus bases no le pueden cuestionar es precisamente que nunca traicionó también los compromisos colectivos que él asumió desde las bases, considerando que un alto porcentaje en Bolivia viene precisamente del movimiento indígena. Ahí se dieron 3 factores importantes para que esto pudiera también darse en la sociedad boliviana. Primero, fue la construcción, como te decía anteriormente, de estos compromisos colectivos que se asume desde la articulación del poder, por ejemplo, no decir llego al poder y me olvido de mis bases. Lo segundo es la consolidación de una estructura partidaria para alcanzar el poder, es decir, como vemos, el MAS ha tenido una fortaleza en ese sentido. Y en un tercer momento es de que el movimiento en sí empezó a pensar una democracia que es una democracia plural y que también vaya al entendimiento de los diferentes actores. Entendamos, mira, que Bolivia y Ecuador son las 2 únicas constituciones en Sudamérica que tienen 3 tipos de democracia. Bolivia tiene la democracia igualmente como Ecuador, la representativa, tenemos acá también la representativa, la directa, y una tercera democracia que es la democracia comunitaria. Ecuador recientemente, en las reformas del 2020 que fueron publicadas en febrero pasado, recién el Código de la Democracia habla ahora de una democracia comunitaria, cuando desde el año 2008 la Constitución del Ecuador señalaba estos 3 tipos de democracia. Tú ibas a la Constitución, te lo encontrabas en el 95, pero cuando ibas al Código de la Democracia no te lo encontrabas en ningún artículo. Sin embargo, Bolivia asume también el tema de la democracia comunitaria, pensando en estos compromisos colectivos y en estos procesos de deliberación, y lo asume de una manera diferente en toda la normativa, tanto electoral como de participación en el país. Entonces tienes 3 elementos que son fundamentales, que dan paso y que nos ubica también en contextos muy diferentes. ¿Por cómo se entiende el hecho de que, a ver, yo sostengo que Morales, que presentaba o exhibía unas cifras envidiables a nivel económico, que deja un país en marcha, estiró demasiado la Constitución cuando hubo un referéndum que le impedía ser candidato? O sea, la Constitución ya no le permitía ser candidato. Morales convoca un referéndum, pierde el referéndum,
pero se ampara en una resolución de la Corte Constitucional Boliviana y se presenta como candidato y gana. Y ese es el principio del fin del gobierno de Morales, porque hay que recordar lo que pasó el año anterior. A partir de allí viene este interinazgo que yo sostengo, es mi opinión, es un interinazgo que ha sido demasiado largo, impresentable además, porque creo que la señora Añez no estuvo a la altura de las circunstancias, un interinazgo que se dedicó a perseguir a detractores, a opositores, etcétera. ¿Cómo se entiende que luego de lo que pasó con Morales, la forma como Morales salió del poder, incluso con los militares que le dieron la espalda y que casi que le presionaron a salir del poder, cómo se entiende que meses después, Dayana León, le pregunto, el MAS de Evo Morales logre semejante victoria si se confirman estos resultados? ¿Cómo se entiende este fenómeno? Este fenómeno se entiende desde la organización que logró construir desde la estructura de bases y desde la estructura partidaria también. Y sobre todo porque pone también como candidato a un exministro de Economía de Evo Morales, efectivamente, que es quien presentó efectivamente estas cifras que son cifras representativas. Yo sí creo que, y coincido absolutamente, de que existen muchas contradicciones para entender este contexto, pero lo que más yo quisiera resaltar es precisamente la consolidación de la estructura organizativa. Y reitero el tema de que la organización ya estaba construida. Tenía bases sólidas desde el movimiento obrero, tenía bases sólidas desde el movimiento indígena y específicamente los compromisos que se han asumido son compromisos no desde la individualidad del candidato o del ser humano en sí, sino desde los compromisos colectivos. Sí. Y eso es lo que permeó efectivamente en las bases en Bolivia. O sea, es pensar en una continuidad del modelo, más no en una continuidad del sujeto. Pero perdón que te interrumpa, Dayana, si era así, ¿por qué Evo no dio un paso al costado cuando debía? Es decir, él no debió haberse presentado el año pasado. ¿Por qué en ese momento no promover a Álvaro García Linero, no promover a Lucho Arce, que es ahora el virtual presidente boliviano? ¿Por qué insistir en quedarse en el poder? Efectivamente, yo creo que ese fue un gran error de Evo Morales cuando las reglas para la reelección presidencial en América Latina mayoritariamente van efectivamente hacia dos modelos de reelección, una que sea la consecutiva, otra que sea la no consecutiva y otro que sea la no permitida. Y en el caso de la indefinida, solamente Bolivia, Nicaragua y Venezuela, y bueno, tuvimos aquí en el Ecuador un momento en el cual sí fue válida el tema de la reelección indefinida, pero son solamente estos tres países en la región que tienen una reelección. Yo creo que ese fue un error importante de Evo Morales, de querer pasar por encima de una decisión con respecto a la reelección indefinida, y efectivamente no postular a, como bien puedes mencionar, a Álvaro García Linera o también al propio Arce, ¿no? Entonces, claro, estos temas que son importantes, yo creo que fueron un principio del fin de la figura de él como parte de este proceso político. Creo que esto no solo pasa con Evo Morales, sino pasa en algunos casos donde existen los eternos líderes de los partidos o los eternos caudillos que no dan paso a una generación y a una oxigenación también de la militancia. Eso es una de las dificultades no solo de Bolivia, sino también de la región, donde ves siempre a los candidatos que hoy son candidatos a vicepresidente o presidente, pero luego los vas a ver a candidatos para las alcaldías, o luego los vas a ver para candidatos de juntas parroquiales, o luego para concejales o para asambleístas. Es decir, no existe una oxigenación y es un tema que debemos también pensar, no solo para el caso de Bolivia, sino en sentido general del sistema político electoral en la región. Dayana León está conversando con nosotros, ella es analista en temas electorales y siguió de cerca las elecciones del día de ayer. Una eventual o virtual victoria en primera vuelta de Luis Arce, ojo con los términos que utilizo. Todas las encuestas daban la posibilidad de que Luis Arce gane la primera vuelta,
pero las encuestas no le daban la victoria en primera vuelta, sino que advertían la posibilidad de que haya un balotaje o segunda vuelta electoral. Lo que hoy existe es una proyección que da cuenta que Luis Arce ganaría en primera vuelta las elecciones y no se precisaría un balotaje debido justamente a lo que comentaba Dayana al inicio, la distancia de más del 50%, el hecho de tener más del 50% de los votos. ¿Estaba dentro del presupuesto de Dayana León esta victoria de Arce con este porcentaje superior al 50%? No, nunca estuvo. Siempre se hablaba de una virtual segunda vuelta y efectivamente que esta segunda vuelta sería entre el MAS y precisamente el candidato de Comunidad Ciudadana, que es el expresidente Carlos Mesa. Nunca se habló de esto. Yo creo que para incluso esta jornada de votación, como hemos conocido, inició también con una situación importante que a mí, claro, hay algunos analistas que señalan de que, claro, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia había señalado un par de días antes sobre lo que pasaba con el sistema, ¿no es cierto? Y ellos señalaron que no les permitía tener seguridad la difusión completa con el DIREPRE, que es efectivamente un sistema de difusión de los resultados preliminares, que antes era el TREP, por el cual se dieron todas estas fallas en el sistema de seguridad en las elecciones, donde vimos también que magistrados del entonces Tribunal Supremo Electoral se pusieron a las órdenes de la justicia. Entonces, claro, el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero Vallivian, un destacado académico también en temas electorales en la región y asesor de estos temas, él había señalado que no estaban dándose confianza. A mí, hay algunas personas que critican esta decisión pocas horas antes. A mí me parece importante de que el órgano electoral pueda sincerar previo a la votación cuál sería la seguridad jurídica en este sentido. Si el sistema no te funciona, tienes que buscar alternativas inmediatas, pero obviamente no buscar alternativas después que no te funcione y que esto sea conocido en la sociedad. Él había presentado, y yo creo que este es otro tema importante sobre la legitimidad de las elecciones en Bolivia, la integridad, son las medidas presentadas también por Salvador Romero Vallivian. Él había señalado, y esto ojalá también en Ecuador el órgano electoral lo asuma como una enseñanza de todas estas contingencias que se pueden dar en los próximos procesos. Dayana, ¿quién es Luis Arce? Porque claro, seguramente acá en el Ecuador obviamente conocemos a Evo Morales, conocíamos a Álvaro García Linera. Yo en lo personal lo conocía a David Choquehuanca porque fue canciller de Evo Morales, un par de veces tuve la oportunidad de entrevistarlo siendo reportero de noticias, pero a Luis Arce nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo y no es que, digamos, para el resto del continente es un personaje tan conocido. Sabemos que fue ministro de Economía de Evo Morales y que es el artífice de los logros económicos, exacto, de las políticas y logros económicos, exactamente. ¿Quién es Luis Arce? Coméntanos un poquito sobre eso, Dayana. Bueno, Luis Arce es un destacado economista que, de acuerdo con la tendencia, evidentemente, de Evo Morales, es una persona que estuvo muy de cerca de implementar las políticas económicas que llevaron a Bolivia a tener una importante representatividad en la región en sí, o sea, a mostrar importantes indicadores macroeconómicos. Y claro, él proviene, efectivamente, él es economista y también era un catedrático universitario, es un político, y él milita efectivamente en el movimiento al socialismo, por el cual ahora es, bueno, de acuerdo con las encuestas, ¿no?, a boca de urnas, efectivamente. Incluso él estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. Estuvo no solo en una ocasión, sino estuvo en 2 ocasiones. Y claro, dentro de los diferentes gobiernos que tuvo Evo Morales, recordemos que tras cerca de 2 décadas es la primera vez que la foto de Evo Morales no está en la papeleta electoral boliviana. Y él
abordó, analizó cuál era el contexto que se tenía en Bolivia con respecto a los indicadores macroeconómicos y posteriormente realizó todo lo que tenía que ver con el crecimiento que tuvo Bolivia entre los años 2006 y también entre 2006 y 2019 efectivamente. Entonces, claro, él es un catedrático, un académico, una persona que se ha dedicado efectivamente a impulsar estos procesos. Este es Luis Arce y también cuenta efectivamente con algunos doctores honoris causa, o sea, es una de las figuras más representativas también de este pensamiento político y económico en Bolivia. ¿Cómo queda con este resultado electoral una vez que se confirme, Dayana León? ¿Cómo queda la oposición boliviana? ¿Cómo queda Mesa? ¿Cómo queda Añez? En su momento Quiroga, que ahora no se presentó de candidato. ¿Cómo queda la oposición boliviana, Dayana León? Bueno, la oposición boliviana va a tener una representatividad también desde los otros órganos. Recordemos que las elecciones en este caso no solo fueron para presidente, sino también fueron para otras dignidades en Bolivia. Entonces, claro, hay que mirar también cómo va a estar el mapa electoral en Bolivia con respecto efectivamente a el órgano legislativo. ¿Cuál va a ser? Yo creo que si bien él tuvo una representatividad en cuanto a la candidatura a la presidencia, pero también en estas elecciones se votaba por no solo el órgano ejecutivo, sino el legislativo y la elección de los representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Entonces, claro, en este contexto habría que mirar también qué fue lo que pasó, lo que está pasando también en Bolivia con respecto a los diputados de las circunscripciones uninominales o los diputados de las circunscripciones especiales en Bolivia. Es decir, este es un tema fundamental porque de ahí vamos a ver también la composición del órgano legislativo. La oposición va a tener efectivamente una representatividad también en el órgano legislativo y eso va a contar en estos momentos con una importante posibilidad de gobernanza también que debe existir de acuerdos y la oposición puede efectivamente, porque entre el segundo y el tercer candidato, que son cercanos en la tendencia, pueden existir acuerdos y claro, Carlos Mesa, yo no creería que estaría fuera de establecer estos consensos con la unidad de la oposición. Recordemos que la única tendencia, que era la que lideraba del MAS, era la favorita, pero la segunda y la tercera son tendencias muy similares y que efectivamente esto pudiera ser parte de una nueva composición, ¿no? En el caso de Luis Arce es esta tendencia socialista de izquierda, pero tienes a Carlos Mesa, que es un candidato efectivamente que no es de izquierda, que no es progresista, es un candidato... claro, yo trato de estos temas de izquierda y de derecha, en algún momento ojalá podamos conversar al respecto. Y claro, está también Luis Fernando Camacho, que es de Creemos, que es un nuevo actor también en la política boliviana, como se le señaló, y él había liderado la oposición a Evo Morales, este movimiento cívico que existió y que provocó esta salida de Evo Morales luego de cerca de cerca de 15 años, ¿no? en el poder en Bolivia. Entonces, estos temas se unen, la oposición puede tener grandes consensos también, porque recordemos que está el surcoreano también, que es nacionalizado en Bolivia, Chi Gun-yu, y también está, por otro lado, otra tendencia que es del PAN-BOL, que está Feliciano Mamani, quien es dirigente sindicalista minero. Es interesante un tema de lo que pasa en Bolivia. La papeleta incluso salió con 8 candidatos porque estuvieron impresas las papeletas,
antes de que existiera estas retiradas, ¿no? De Yanine Áñez, del expresidente Jorge Quiroga, de María de la Cruz Vallá, ¿no es cierto? Entonces, las papeletas se imprimieron con 8 figuras, cuando realmente eran 5 por las que se debería votar, y algunos electores tenían que marcar efectivamente el casillero, y si marcaban por una de estos que ya no estaban habilitados, pues entonces la papeleta se anulaba. Eso es un dato interesante en Bolivia también. Muy bien, Dayana, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tengas buen día. Buen día, muchas gracias, Fabricio. Gracias. Dayana León, analista electoral aquí en A Primera Hora. Son ya las... A ver, se nos perdió la hora. 7 de la mañana con 30 minutos. Pausa.